A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. En este programa vamos a revisar una problemática que viene afectando al país. Es lo relacionado con los precios de los hidrocarburos y la política de subsidios. Para analizar este tema, le hemos invitado al economista Osvaldo Erazo, quien es secretario de la CANDEPE, que es la Cámara de Distribuidores de Gasolinas del Ecuador, y también él es catedrático universitario y con una amplia experiencia y conocimiento en el área petrolera, porque fue funcionario también de la empresa estatal Petroecuador. Así que bienvenido, estimado Osvaldo. El tema, los precios y el subsidio de los combustibles. ¿Cómo podríamos enfocar todo esto que se viene dando en el país y que ya se han venido dando paralizaciones, movilizaciones, han reaccionado la clase del volante, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, el equipo pesado, en fin, ya la semana anterior se presentaron ese tipo de reacciones y qué le podemos decir al país en esta materia. Bienvenido. Qué gusto, Henry, a través tuyo, a toda la audiencia de Telesucesos. Sí, en realidad, el 5 de mayo, el presidente de la República señalaba que ojalá yo tuviera un mejor pueblo, dijo, ¿no es cierto? Pero también en esa misma reunión no dijo solo eso, sino que también enseñando, a la final nos salimos con la nuestra, refiriéndose al incremento de los precios de los combustibles. ¿Eso quién decía, estimado Osvaldo? Eso dijo Lenín Moreno. ¿Presidente de la República? El presidente de la República. Dijo, salimos con la nuestra, ¿cómo es la frase? A la final nos salimos un poco con la nuestra, sí. O sea, eso da a entender de que su política de subsidios, su política de ajuste de precios de los combustibles, más bien era un capricho que un análisis técnico que se debía venir aplicando. Y con falta de inteligencia del primer mandatario de la República que le diga eso al país, es un mensaje de prepotencia, de arrogancia inaceptable, ¿no? Yo creo que a lo mejor los últimos días de la gestión del presidente Moreno hace que no piense con serenidad y diga cosas disparatadas, por decirlo menos. Sus obras no pasarán a la historia, pero no, las frases que dijo, eso sí será ofensivas, motivo de, sí. Ofensivas. Bueno, se les ha escuchado a los ministros de finanzas, a los ministros de energía, en tono triunfalista, señalando que el ministro de Energía decía que este sistema de bandas que están aplicando, que ajusta los precios de los combustibles, le ahorró al país $600 millones, y el ministro de Finanzas, él hablaba que no era 600, sino él decía $1,000 millones. No estaban ni siquiera se han puesto de acuerdo, ¿no? Cierto es de que hay un ahorro, ¿cierto? Claro. O sea, totalmente de acuerdo. ¿Tienes el dato? ¿Cuánto sería ese ahorro? Sí, más o menos es entre 290 y 300 millones en el sistema de bandas. Entonces no son ni 600 ni más de 1,000 millones, ¿no? Pero en todo caso, el ahorro se produce principalmente porque el precio internacional del petróleo bajó y por consiguiente bajaron los precios internacionales de los combustibles. Y el hecho de que bajen el precio de los combustibles nos beneficia porque nosotros somos deficitarios en la producción de combustibles, entonces importamos alrededor del 70% de los combustibles, entonces el hecho de que bajen de precio nos beneficia. Y aparte de eso,
también por el confinamiento y todo lo demás, hubo una disminución del consumo del combustible. Entonces, principalmente bajó el precio porque, mejor dicho, hubo el ahorro de los subsidios por el bajo precio del petróleo, por el bajo consumo y en parte también por este sistema de bandas, pero no exclusivamente como señalan los ministros. Pero además, digamos, ellos en una zona de mal gusto, ufanarse de que han sido ellos los que han subido los precios de los combustibles bajo de este sistema de bandas que es cuestionable y que ya lo voy a decir, se hayan expresado de esa manera y además demuestra de que no actúan con responsabilidad, porque un ministro de Estado debería hacer una mesa de trabajo, cruzar datos, basarse en documentos oficiales y de esa manera pronunciarse a la opinión pública. Pero ahí demuestra el desbarajuste del gobierno, que el señor ministro de Economía y Finanzas diga, nos ahorramos $1.000 millones, cuando no ha sido verdad, sino cerca de 300 millones, según lo que dice Osvaldo. El señor ministro de Recursos Naturales no Renovables, igualmente desfasado de la realidad, sin saber, sin estudiar, dice que son 600 cuando eso no es la realidad. Ahí está la incoherencia de un gobierno y también de falta de liderazgo de Moreno, porque un presidente de la República debe llamar a sus ministros de Estado en el gabinete, exponer las cifras, los datos, los temas económicos, políticos, de seguridad, que todo el gabinete se informe y según eso pronunciarse como ministros y como presidente de la República. Bueno, esa es la observación que no hay que dejarles pasar. Entonces volviendo al tema, la cifra era de cuánto, más o menos el cálculo tuyo, que era el ahorro de 292 a 300 millones de dólares. Exacto, ya. Entonces, bueno, sí quisiera que la opinión pública le digamos dos cosas. ¿En cuánto estamos hablando ya en este momento del diésel, el precio del diésel y el precio de la gasolina extra, Ecopaís, y cómo quedó la super con este último aumento del 11 de mayo? Bueno, el diésel por 11ª vez, 11 meses seguidos incrementó el precio del diésel. Nunca retrocedió el precio, ¿no? Nunca, bueno, hubo un ajuste el 11 de enero en que bajaron las bandas del 5 al 3%, ese fue un ajuste pequeño, pero el crecimiento fue sostenido durante 11 meses. El precio a este rato está en 1.48.4, sí, es el precio por galón del ¿Al tanque del vehículo ya? Sí, es gasolinera. Ya en estación de servicio. Ya. La gasolina extra y la Ecopaís, que es gasolina extra con un porcentaje de etanol del 4%, esa subió por tercer mes consecutivo y este rato está en 1.99.9, $2 está el galón de la gasolina extra. En los 3 meses ha subido un poco más de 24 centavos por galón. Ajá. La gasolina súper, bueno, esa está liberada en su precio. Incluso esta vez tuvo una ligera disminución en el precio, pero está liberado. Entonces podemos encontrar en una estación a un precio, podemos encontrar a otra estación otro precio, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Moreno existieron algunas reformas al reglamento sustitutivo de precios. Existieron alrededor de 6, 7 decretos que en realidad durante todo el tiempo que ¿Desde el gobierno de Moreno o en una última etapa desde cuando el ingeniero Ortiz está en el cargo? No, ya en el gobierno de Moreno. Sí, 7 decretos, ¿no? Sí, más o menos. El de octubre del 2019 fue el decreto 883 que armó la trifulca en el Ecuador y que llegaron incluso a quemarse la Contraloría General del Estado. Ahí hubo un decreto que ese lo dejaron sin vigencia, ¿no? Claro, el decreto del 883, sí, que fue del 1 de octubre del 2019. O sea, ahí aplicaban una medida de shock. O sea, lo que se le recomendaba al gobierno de que no aplique una medida de shock. Y los precios se ajustaron totalmente hacia el alza, ¿no es cierto? La gasolina extra subió de 1.85 que estaba en ese momento a 2.39. Y el diésel subió de $1.03 a $2.30 por galón, o sea, tuvo un incremento fuerte. Se le derogó después del levantamiento, después de que aplicaron esta medida antitécnica inconsulta, ¿no es cierto? Y viene un nuevo decreto, el 1054, el 1054 que fue en mayo. Ese es de mayo del año 2020, ¿no? Ese es en mayo del 2020, en el que ya hablan de
unas bandas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros le explicábamos algún rato al gobierno de que debía poner unos precios techo y un precio base. Sí. Pero ellos lo llamaron sistema de bandas y le fueron ajustando mensualmente este sistema de bandas. Y además allí hay dos criterios que son inconstitucionales. El uno que dice que la comercialización de los combustibles en ese decreto 1054 y después en el 1158, el señor ministro de de Recursos Naturales No Renovables, porque así es la denominación del portafolio que maneja el área hidrocarburífera, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el señor ministro René Ortiz Durán, él siempre ha sido reiterativo de que a partir de ese decreto 1054 los precios de los combustibles se definen, o la comercialización de los combustibles se definen a precio de mercado, y eso no existe, este concepto de precio de mercado, ni en la Constitución ni en la ley de hidrocarburos. Sí, pero también es adicional a esto, es de que en los antecedentes del decreto ahí habla de que los precios converjan a precios internacionales, o sea, no está diciendo de que los precios simplemente se le elimine el subsidio, sino que habla de que los precios deberían ajustarse a precios internacionales. Precios internacionales. Claro, pero y también hay otro concepto que dice que cada actor de la cadena de comercialización y distribución de las gasolinas, después del precio en terminal, sea el que define el precio al consumidor. Eso no dice la ley de hidrocarburos, ni la Constitución. La Constitución, el 314, dice que las tarifas de los servicios públicos tienen que ser reguladas y controladas por el Estado. Así le dice. El decreto, y lo mismo la ley de hidrocarburos. Después vino el decreto el 1158, ¿no es cierto?, de septiembre del 2020, que autoriza a la iniciativa privada la importación de combustibles. Esto ya, el decreto, el artículo 70 de la ley de hidrocarburos ya permitía al sector público, al sector privado, importar combustibles, pero en la práctica no se dio, porque ¿quién va a importar a precios internacionales, precios altos, y venderlos a precios nacionales, precios subsidiados, precios bajos? Entonces en la práctica no se dio, pero bueno, ya en el decreto ponían que dejaban libre al sector privado. Una cosa es el cante y otra cosa es la realidad. Una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra, decían nuestras generaciones pasadas, ¿no? Y eso realmente, además querían entregar toda la infraestructura petrolera sin llamar a licitación para arrendar, sin definición de tarifas, es decir, ni en la empresa privada se puede hacer eso, pero ellos lo querían hacer, ¿no? En el decreto 1183, este fue en noviembre del 2020, a la gasolina extra, que antes era la gasolina extra de 87 octanos, le ponen como nombre y apellido ya no 87, sino de 85 octanos. Exacto. Es decir, bajaron la calidad. O sea, nos subieron los precios y nos bajan la calidad con este decreto. Sí, y aparte de eso, ¿qué te hablaba este decreto? Te hablaba de que se daba la libre importación para gasolinas de más de 87 octanos. Y que ese iba a ser un mercado desregulado y que iba a competir con un mercado regulado que era de 85 octanos. Creo que en esa parte, como algún rato comentamos, el gobierno no entendió la experiencia de lo que pasó con la gasolina super, cuando subió el precio y existía un producto sustituto. El 40% del mercado inmediatamente se trasladó, migró al consumo de la gasolina extra y de la Ecopaís. Claro. Entonces, pero acá hablaba el gobierno de que va a haber dos mercados, uno regulado y uno desregulado. Sí, así es. O sea, o todo es regulado o todo es desregulado. Así es. Pero acá, bueno, seguramente ellos se entendían. Ojalá en la Asamblea Nacional, en la nueva Asamblea Nacional, hagan estudio de este caso. Yo, si estuviera en la legislatura, le convocaría a juicio político al señor ingeniero René Ortiz Durán para que responda por estas inconstitucionalidades e inconsistencias de sus decretos. Y tenemos otro decreto, me parece, ¿no? Sí, vino un nuevo decreto que fue el 1222 en enero de 2021. ¿No había un 1183 también? Sí, el 1183 era el que hablábamos de lo que bajaron la extra. Y el octanaje. Sí. Y el 1222, en cambio, que fue el que bajaron la banda de ajuste en el diésel. Del 5% ya no le ajustaba 5%, sino al 3%. Al 3%. Sí. Bueno, yo creo que en específico sobre el tema de los subsidios,
¿Qué es lo que se hizo? Hemos conversado, tuvieron muchos errores, tuvieron cantidad de palos de ciego. Sí. Y a la final aplicaron este sistema de bandas que debieron haberlo hecho al inicio del gobierno y con un centavo mensual de ajuste. Exacto. Evitas tú la medida de shock, haces de que se vaya acostumbrando al mercado paulatinamente, porque no olvidemos de que el mercado, los consumidores, hemos estado acostumbrados durante más de 40 años a tener combustibles subsidiados y no puedes quitarle eso de la noche a la mañana sin que exista también algún tipo de compensación. Correcto. Osvaldo, a ver, ¿cuál sería tu propuesta si el señor presidente Lasso te llama y dice: señor economista Osvaldo Erazo Arboleda, tenga la bondad de hacerme llegar, de proponerme un estudio, una política, una metodología, un plan de cómo deberíamos aplicar una política de subsidio del precio de los combustibles en el Ecuador? Bueno, primerito, análisis de mercado, análisis de implementación, lo tenemos nosotros, o sea... ¿Hay ese estudio? Sí, tenemos nosotros un análisis técnico por impacto, por segmento de consumo y por producto. Ese estudio lo tienes tú con un equipo de trabajo, entiendo, ¿no? Lo tenemos elaborado. Sí. Otra cuestión... eso sería bueno explicarle en detalle a la opinión. Mientras el gobierno no tenga una verdadera compensación social, se debería mantener los precios del gas doméstico congelados y de la pesca artesanal, o sea, eso congelados, ¿no? Debería mantenerse mientras no exista una verdadera compensación social, ¿no es cierto? Esos productos sigan hasta hoy también subsidiados, ¿no? Siguen subsidiados. Otra cuestión en lo que se refiere a no aplicar nunca más una medida de shock. Vimos lo que pasó en octubre del 2019, ¿no es cierto? Sí. Este sistema de franjas debería seguirse implementando, pero ya no con el 5% en las gasolinas, sino con el 1, el 2% de ajuste mensual. ¿Por qué? Por la situación económica que vive el país. Yeah. El ministro Pozo, él señalaba y decía, no deben subir las tasas de interés para los créditos hipotecarios del BIES por la situación del país. Yeah. Oye, pero es la misma situación, pero acá sí te suben los precios de los combustibles. Así es. O sea, debería haber una coherencia entre, si el uno aplica a un sector, también debería aplicar al otro sector. Entonces la franja debería seguirse ajustando, pero ya no en el 5%, sino menos, para que no exista también este impacto en el consumidor de las gasolinas, ¿no es cierto? El doctor Jorge Andrade Novoa, quien fue procurador de Petroecuador, de CEPE, después de Petroecuador, un hombre de alto prestigio, muy respetable, él manifestó de que un escrito, que lo tengo, que los precios de los combustibles años 70, años 80, hasta 1994, se fijaron en función del costo del barril del petróleo, en función del costo de refinación del barril del petróleo, en función del transporte de los derivados, del almacenamiento de los derivados, ¿no? En función del costo de comercialización y los impuestos. Entonces, dice él, esas eran las variables seguras para definir precios de los combustibles, ¿no? Y así se los venía definiendo. Sucede que a partir de 1994 hasta la actualidad, el precio de los combustibles se define en función de los requerimientos fiscales. Eso ya lo dijo como digo, el doctor Jorge Andrade Novoa, y esa fue la observación que le hizo al gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, de que había una distorsión en la definición de los precios, ¿no? Entonces yo lo que quería ir es a dos conceptos, ¿no? ¿Cómo hacer que el diésel, ¿no?, que es el producto de consumo masivo, tenga un precio que es congelado hasta que se reactive la economía, por ejemplo, para lo que es transporte de pasajeros, ¿no?, interparroquial, intercantonal, interregional, internacional, regional y nacional, perdón, ¿no? Y el transporte de carga. ¿Cómo hacer para que este sector tenga un precio congelado por un tiempo del diésel? Yo no sé si las gasolinas también entran ahí, me parece que no. Y luego ya lo que es el vehículo particular, en cambio eso sí, el propietario ponga un tanque de gasolina a precio real de los combustibles, y lo que se hacía antes, hasta antes del 94, hoy estamos mayo.
para poner los precios de mayo tomábamos como referencia los precios de abril. Esa era la metodología. Hacíamos un promedio de los precios de abril y eso los poníamos en mayo. ¿No crees que ese podría ser la metodología más segura para definir precios? Bueno, el diésel también es un producto muy sensible. El diésel es un insumo para todo lo que es el transporte pesado, el transporte público e incluso para algunas industrias, ¿no es cierto? Entonces, exacto, si sube el precio de uno de tus insumos, obviamente te suben los costos y tienes que recuperar eso vía precio, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, para evitar eso, el gobierno podría focalizar el diésel, ¿no es cierto? Ya. Hay sistemas, pero obviamente bajo responsabilidad del Estado, bajo costo y gasto del Estado, y la implementación también bajo responsabilidad del Estado, porque debe ser un sistema que debe estar interconectado entre las instituciones del Estado. O sea, Petroecuador, el SRI, la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio de Energía, la Agencia Nacional de Tránsito, todo debería ser interconectado en línea, en tiempo real, ¿no es cierto? Para que se pueda controlar cuánto es lo que tú otorgas de subsidio mensual a cada beneficiario, ¿no es cierto?, de este producto. Pero también esto debe ser bajo control del Estado. O sea, esto no puedes darle a un sector para que controle a una ciudad. No, esto tiene que ser un solo sistema, un solo actor que sea el que controle absolutamente todo. El grupo al que tú te perteneces, al cual te has integrado, me parece que tienen unas diapositivas. Yo no sé si se podría actualizar esas diapositivas para desplegarlas aquí en pantalla en el programa, en el próximo programa, y a lo mejor adjuntarlas esas diapositivas y enviarle al señor presidente de la República que de aquí a 15 días ella estará posesionado en el cargo, y también a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Habría la posibilidad de enviar una comunicación adjuntando esas diapositivas con datos actualizados? Claro, totalmente, o sea, no tenemos ¿Te comprometes, Osvaldo, para exponerle aquí a la audiencia esas diapositivas? Podemos exponer. ¿De aquí a 15 días? Sí. Otra de las cuestiones es, encantado, vamos nosotros a hacer la exposición, pero también otra de las cuestiones es aclarar o derogar ese decreto 1054, ¿no es cierto? En el sentido de que los precios es para hay que eliminar los subsidios o ajustarle a precio internacional. Y también es importante de que se transparenten los costos reales de toda la cadena de comercialización. Actualmente tenemos un mismo precio de un mismo producto a nivel nacional. No se toma en cuenta los costos adicionales del transporte. Hay estaciones de servicio que están cerca del terminal de Petroecuador, paga menos, y hay otras estaciones que están en el oriente y pagan 4 o 5 veces más. Ya. O sea, eso también, o sea, si el gobierno quiere seguir vendiendo a nivel nacional un solo precio, el Estado debería hacerse cargo de lo que es el transporte. El coste del transporte. Este es el ejemplo típico de la Coca-Cola. La Coca-Cola a nivel nacional te venden un mismo precio, pero la Coca-Cola asume el transporte. Ajá. Entonces, debería existir también que se transparenten los costos para que puedan operar con costos reales todos los actores de la cadena de comercialización. Exacto. Eso me parece una buena sugerencia. En verdad que si compramos aquí en Quito una Coca-Cola, ese mismo precio lo encontraremos en Macará o en Zapotillo de la provincia de Loja, ¿no es cierto? Sí, sí. O en cualquiera de los cantones de las provincias amazónicas. Claro. Estamos concluyendo, estimado Osvaldo. Al final, ¿en qué podríamos concluir sobre lo que hemos comentado en este programa? Bueno, el gobierno se despidió con cantidad de aplicaciones, eliminación de subsidios, ¿no es cierto? O sea, no hubo un poco de iniciativa. Sin aplicar incentivos para la sociedad que ha sido golpeada por la pandemia, ¿no? Lenín Moreno se despide del gobierno incrementando los precios de los combustibles sin focalizar el subsidio de los combustibles y sin implementar una verdadera compensación social. Y sin que se haya producido ningún acto de violencia en la sociedad, y que eso es bueno, ¿no? Porque los gobiernos no deben actuar en función de la presión social de esa manera, sino racionalmente. Estimado amigo, nos vemos en el próximo programa para
para desplegar en pantalla esas diapositivas y luego enviársela por escrito al señor Presidente de la República y al señor Presidente de la Asamblea Nacional. Y gracias por estar en este programa, estimado Eduardo. A ti, Henry, un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.